Entonces vemos que cuando va a Arrio, el general del ejército busca a Daniel con el decreto de muerte, Daniel le dice como que no se apresure, como que no se apure tanto, que él le iba a revelar el sueño a Nabucodonosor, porque él sabía y tenía la fe en que el Dios que él le servía era el Dios verdadero, el Dios de de lo imposible. Y vemos como él le pide a los demás tres jóvenes que estaban con él, que conocían al Dios verdadero, que oraran, que clamaran para que Dios tuviera misericordia y le revelara el asunto del rey. Cuando vemos que Daniel es presentado delante del rey, le dice, yo te revelaré el sueño. Tú en la noche estabas pensando en qué ha de acontecer en el futuro. Tenía esa incógnita, estaba turbado en el espíritu. Entonces vemos que Daniel le dice, mira, en el sueño tuviste una estatua grande, grande, y su cabeza era de oro, sus brazos y pecho de plata, su pierna eran, ¿cómo se dice esto? Esta parte de aquí era no, ya el pecho de plata pasó. Eran cuatro metales. Estaba la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro mezclados con barro. Y vemos que el Dios de la tierra, el Dios de todos, de los cielos, te reveló lo que ha de acontecer. Y vemos que Dios estaba diciendo a todos los reinos que iban a venir de manera sucesiva a Nabucodonosor. Entonces le dice la interpretación que el primer reino, el primer metal, que es el oro, que es la cabeza, era el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, porque era el reino donde se inicia la profecía que le estaba revelando. Entonces viene el siguiente reino, que fueron los medos y los persas. Y vemos cómo Dios en su sabiduría pone la plata, que es el metal que representa a los medos y los persas en esta visión, donde están los dos brazos. Y te dirán, ¿por qué entonces lo ponen los dos brazos? Porque era un reino de dos, medos y persas. Vemos que luego viene el reino de Grecia, donde tuvo su primer rey, el cuerno notable, que sale en el capítulo 8, que fue Alejandro Magno, el más grande conquistador de la tierra. Y vemos que aquí es representado con el bronce. Y el metal que dominó en los tiempos de Grecia fue el bronce. El metal que dominó en los medos y los persas fue la plata. Y el metal que dominó en el tiempo de Babilonia fue el oro. Ahora, el siguiente reino y el último reino, que es la pierna, los pies de hierro, vemos que ustedes pueden buscar en internet que en la Edad Media, que fue en el tiempo que dominó, bueno, fue antes de Cristo que empezó el dominio de ese reino, que fue más largo, de Roma, el metal que predominó en el tiempo del Imperio Romano fue el hierro. Por eso ellos podían hacer más armas, porque era un metal mucho más manejable, y por eso trilló y destruyó toda la tierra, como lo vamos a ver en Daniel capítulo 7. Eh, es importante, antes de pasar al capítulo 7 de Daniel, de cómo Dios le revela al rey Nabucodonosor su sueño y cómo nosotros como seres humanos a veces nos gusta ir en contra de la voluntad de Dios. Porque si vemos en Daniel, en el capítulo 3, vemos que el rey sueña un sueño. Había una cabeza de oro, plata, bronce y hierro. Pero vemos cómo los metales van como bajando de categoría. Pero sin embargo, aunque los metales van bajando de categoría, los reinos son más fuertes. Vemos como el rey Nabucodonosor en el capítulo 3 hace una estatua de oro simbolizando de que el reino de él iba a durar para siempre, a lo contrario de Dios. Y vemos como los jóvenes hebreos pasan por una prueba difícil, que también eso se asemeja con Apocalipsis. Sin embargo, podemos ver cómo Dios va mostrando cada vez más su poder.
Dios conoce los tiempos, les reveló el sueño, lo echaron a los jóvenes hebreos porque no quisieron adorar la imagen en el horno de fuego, echaron 3, Dios envía a su hijo y Nabucodonosor echó 3 y vio 4. Él mismo vio al Hijo de Dios ahí con estos jóvenes. Y así sucesivamente, mientras más los metales iban bajando como de categoría, más fuertes se iban haciendo. Por eso, cuando Cristo pisó esta tierra, el imperio que estaba dominando era el imperio de los hierros, Roma, el imperio romano. Sí, vemos que al final del sueño, ya la parte final, veo de un gran monte, ve que se arranca una piedra, no por mano de hombre, sino por Dios, y es lanzada a la estatua, y se desmenuzan todos los metales, y destruye todos los hierros, y es volar, se le lleva el viento como del tamo, se lo lleva, que no queda ni rastro de ellos. Y vemos que se vuelve un gran monte, y dice que ese es el reino de Cristo Jesús que será implementado aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué si ya llegamos y hubo un cumplimiento del reino de Babilonia, que fue la cabeza de hierro, el metal, que fue los medos y los persas, que se cumplió tal como Dios lo dijo, el vientre de bronce, que fue el reino de Grecia, que fue el tercer reino, y los pies de hierro, que fue el reino de Roma, y vino después los pies abajo, la parte final de abajo de los pies, que hay 10 dedos, que fue cuando Roma se le acaba Roma unida, y Roma por las invasiones de la tribu bárbara del norte se divide en 10. Los 10 dedos, donde está el barro y el hierro ligado, que el barro, según Jeremías capítulo 38, representa a la iglesia, representa el pueblo de Dios, se liga con el metal, se liga con el poder civil, y de ahí nace el papado. Entonces, si vemos que todos esos reinos se han cumplido, ¿por qué entonces no se ha arrancado esa piedra, la roca que es Cristo, y ha venido en su segunda venida a destruir todos los reinos de la tierra? Vamos a ver por qué no ha venido en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 13. No sé si tiene que algo que añadirle a lo de la segunda venida ahora. Ok. Excelente. Vamos ahora a pasar a Daniel capítulo 7. Vemos en Daniel capítulo 7 que Dios le revela ahora a Daniel todos los reinos que iban a pasar sobre la tierra. Vemos aquí donde Dios le da un sueño a Daniel o una visión, lo lleva en el espíritu y le enseña y le muestra. Primero le muestra que en las olas del mar habían luchando 4 vientos. Sabemos que en profecía, olas o aguas significan pueblo, muchedumbre y naciones. O sea, 4 bestias salen donde había mucha gente, donde había muchas naciones a pelear por la supremacía. Vemos que la primera bestia que dominó tiene que ser la bestia que estaba dominando donde Dios le da la visión, que era Babilonia. Que también la estatua dice lo mismo. Y Babilonia ahora no es representada por el oro, sino por un león con alas de águila, pero fueron arrancados. O sea, ya Babilonia iba a dejar de dominar. Y vemos que la característica con la que Dios caracteriza al pueblo de Babilonia en el libro de Jeremías es con el león, porque dice como leoncillo rugirá Babilonia y el rey Nabucodonosor cuando Dios está hablando de su castigo. O sea, vemos claramente que el primer reino que habla el libro de Daniel capítulo 7 es el reino de Babilonia. Y miren qué interesante, la segunda bestia que se levanta y domina sobre el león es un oso. Un oso que se alzaba más de un lado que de otro y tenía en su boca 3 costillas. Muy interesante. Cuando Dios pone características, algo que simboliza algo. ¿Por qué el oso si, se levantaba más de un costado que de otro? Fue porque el reino de los persas predominó mucho más que el de los medos. Al 5.º año de su dominio, el reino de los persas, dice la historia, que se desapareció y quedó solamente gobernando el reino de los persas. Vemos también que tenía 3 costillas en su boca. Eso simbolizaba que conquistó las 3 provincias que tenía el león, que fue Libia, Babilonia y Egipto. O sea, los 3 territorios que dominaba Babilonia lo conquistó el reino de los medos y los persas en la destrucción cuando Dios destruyó al nieto de Nabucodonosor, que fue Belsasar.
que le dijo, mene, mene, teque, utesi, tu reino ha sido pesado en balance y hallado falta, y será entregado a quienes, a los medos y a los persas. Por eso sabemos que es la segunda bestia. Cumple todas las características que Dios da, y también la Biblia señala que fue el reino en Daniel capítulo 3, cuando Dios le quita el reino a Belsasar y se lo entrega a los medos y los persas. Vemos las siguientes bestias. La tercera bestia es un leopardo, que representa a Grecia, porque por letra todos sabemos que el tercer reino fue Grecia. Ahora fíjense cómo Dios simboliza a Grecia a través de su primer rey. Un leopardo de 4 cabezas y tenía alas. O sea, cuando vemos la característica del leopardo, hermano mío, vemos que es el animal más rápido que existe en la naturaleza terrestre. Y tiene 4 balas, o sea, no solamente que es rápido y corre, sino que volaba. Y cuando yo voy a la historia y veo que Grecia, a través de Alejandro Magno, el más grande conquistador de todos los tiempos, dominó todo el mundo conocido hasta su entonces en 9 años. Pero oye lo más increíble, Benjamín, que tiene 4 cabezas. Mira cómo Dios en su presencia revela las cosas 600 años antes de Cristo, lo que iba a pasar con el reino de Grecia. Cuando muere Alejandro Magno, él no tenía hijos. Murió a los 32 años, conquistó todo el mundo, a los 29, 3 años después muere. Y tenía 4 generales principales que se dividieron los reinos de Grecia. Y el reino de Grecia se dividió en 4. Por eso Dios lo presenta un leopardo con 4 alas. Vamos al siguiente reino. Y vemos que es representado como una bestia espantosa y terrible, que desmenuzaba todas las cosas con su pie y con la boca devoraba y destruía. Vemos que este reino, que ese cuarto reino que vimos en la estatua, que también es representado aquí con una bestia que tiene los dientes como de hierro y desmenuza y destruye todo, ese reino de Roma, el reino que dominó cuando Cristo vino. Antes de continuar, vamos a ver qué punto de vista tiene el hermano Benjamín y qué aporte nos va a dar a través de estas bestias que se están presentando aquí. Sí, en Daniel 7, así como en Daniel 2, vemos un paralelismo de los metales. Aquí ahora son representados por bestias. Estos mismos reinos que eran presentados la cabeza, el pecho, las piernas, ahora están representados por diferentes bestias que son espantosas y que vemos cómo cada una de ellas en su tiempo va dominando. Pero algo interesante aquí es esta última bestia que es espantosa. Durante el estudio de entre Daniel y Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta de cuán grande es este poder que aún abarca hasta nuestros días. Así que vamos a continuar estudiando la palabra para que podamos seguir abarcando todos esos puntos, esos detalles que nos van a llevar hasta el momento actual donde nosotros estamos ahora y un poco más hacia allá. Sí, es muy interesante ver que esta bestia, que tiene varias cabezas, lo vamos a ver en Apocalipsis más adelante, no se desesperen, todo paso por paso. Vemos aquí la característica que iba a tener esa bestia, que sabemos que es Roma porque fue el cuarto reino que reinó en la tierra después de Grecia. Y vemos que también que en los tiempos de Cristo era la bestia que estaba dominando, que en Apocalipsis se representa como un dragón. Y sabemos que es Roma porque dice que el dragón se paró frente a la mujer esperando que el niño naciera para devorarle, hablando de Cristo Jesús, pero que fue tomado y llevado y regirá con vara de hierro. No fue el dragón literal, que es Satanás, que se paró de frente a devorar a Cristo, sino que fue Herodes, el emperador romano, que quiso matar, le mandó matar a todos los niños para matar a Cristo, pero Cristo fue tomado y llevado a Egipto, al desierto, y donde tuvo refugio. Y vemos que Dios dice algo bien interesante aquí, que se iba a dividir en 10, por los 10 de los sabemos, ¿verdad? Ahí de ahí salen los alemines, los francos de Francia, y se ha dividido mucho más, pero en esa etapa principal se dividió en 10. Y vemos que en Daniel capítulo 7
versículo 25, nos da varias características para saber quién es este sistema que iba a ser la contraria a Dios y quería tomar el lugar de Dios y que iba a ser el reino que iba a pisar la tierra antes de venir el juicio, que se habla en Daniel también 7, donde el anciano de día toma los libros y se abren, donde empieza el juicio que según la 2300 de mañana da el 1844. Ahora vamos a ver cuáles son las características que da Daniel 7 para ver qué poder y qué sistema cumple con esa característica. Hermano Benjamín, quiero que lea Daniel 7:25. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirás, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en sus manos hasta un tiempos y en medio de un tiempo. Increíble. Vemos claramente que nos da 4 características principales. Nos dice que blasfemará contra el Altísimo, hablará palabras en contra del Altísimo, quebrantará a los santos del Altísimo, pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, y nos da la cantidad de tiempo que ese reino iba a dominar. Entonces vamos a ver qué sistema cumple con toda esta característica. Ahora, yo añadiría que tiene que ser también que saldría de Roma, porque la cuarta bestia es romana. Entonces tenemos que encontrar un sistema que salga de Roma, que el lenguaje que se hable es sea romano y que cumpla con esas 4 características. Yo me pregunto, blasfemar contra el Altísimo. Primera característica, ¿qué es blasfemia según la Biblia? Vemos en el libro de Marcos, creo que capítulo 2, versículo 13, donde Cristo Jesús se encontraba un paralítico que le traían para sanarle. Y Cristo le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y tomaron piedra para apedrearlo. Y le pregunta, ¿por cuál buenas obras me apedrean? Y dice, no por tu buenas obras, sino por blasfemia. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. O sea, ¿qué es una blasfemia según la Biblia? Tú siendo hombre, decir que puede perdonar pecado. Ahora, ¿qué religión en el mundo cumple con esta característica de que sea romana, de que salga de Roma y de que tenga confesionario de que puede perdonar pecado, donde la gente va y se confiesa y se perdonan los pecados? O sea, no puede ser coincidencia. Que si hay un sistema que cumple con eso, cumple con esa profecía de que blasfemará contra el Altísimo y sale de Roma, que fue el cuarto reino. Ahora, ¿qué más es blasfemia contra Dios según la Biblia? Cristo dijo, el Padre y yo uno somos. Y le dijeron, ¿cómo tú siendo hombre te hace pasar por Dios? Blasfemia dice. O sea, ¿cómo tú te llamas hijo de Dios? Entonces, vemos que cuando una persona, siendo hombre, se hace pasar por Dios, es una blasfemia contra Dios. Ahora, ¿qué religión en el mundo que sea romana cumple con la característica que diga que tiene representante de Dios en la tierra? Porque sabemos que el representante de Dios en la tierra es Cristo y que envió al Espíritu Santo. Entonces, como un hombre, siendo hombre, dice que es el vicario Filis Dei, el representante de Dios en la tierra? O sea, eso es una blasfemia. Entonces, ¿qué otra religión en el mundo cumple con esa característica y que sea de Roma? Tercera característica, perseguirá a los santos del Altísimo y los quebrantará. O sea, ¿cuál religión en el mundo que sea romana hizo lo que se llama la Santa Inquisición? O sea, quebrantó, mató, deshuesó, desmenuzó. Más de 100 millones de cristianos de la Edad Media murieron. Juan Hu, Martín Lutero, a todos tuvieron poder y los mataban porque no creían igual a ellos. Ahora, nos da un tiempo. ¿Qué religión que sea de Roma cumple con el tiempo? Que es tiempos en plural, tiempo en singular y medio tiempo.
en la Biblia vemos que cuando habla de tiempos en plural, sin especificar cantidad, está hablando de 2. Más tiempo está hablando de 1, son 3. Más medio tiempo, 0.5, da 3 años y medio. En la Biblia sabemos que un mes tiene 12 meses, un año tiene 12 meses y cada mes tiene 30 días. Cuando lo multiplicamos, 3.5, pueden ponerlo cada uno que está viendo el video en su calculadora, 3.5 por 12 por 30 te da 1260 años. Yo me pregunto, ¿qué religión en el mundo que haya cumplido todas esas características que hablamos anteriormente duró gobernando 1260 años? Cuando yo busco en internet el decreto de Justiniano del año 538, eso es historia, está en internet, lo pueden buscar. En ese año 538, Justiniano dio un decreto que el Papa era líder de todas las iglesias del occidente y del oriente. Y ahí empezó el mandato y el gobernato del papado por encima de todos los reyes de la tierra, especialmente de Europa, que es el antiguo mundo. Y a través de ellos persigue a los cristianos. Ahora, si yo le sumo 1260 años a 538, me lleva al 1798. Y aquí es que recibe este poder la herida de muerte de la que habla Apocalipsis capítulo 13. Porque este poder, en ese año, podemos buscar que sucedió en Europa, la Revolución Francesa, empezó como en el año 1793, pero en el 1798, que es el año señalado, según la profecía, busquen año 1798, pongan en internet. Secuestran al Papa Pío VI a través del general Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte. Entonces vemos cómo hubo un cumplimiento exacto de la profecía, porque Dios revela las cosas que ha de suceder desde antes de que sucedan. ¿Qué tiene que añadir, hermano mío? Tengo que añadirle aquí que otra característica en cuanto a esa bestia es que dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. Pensará, se la creerá. Y este mismo poder, vemos como a lo largo de la historia ha tratado de invalidar y cambiar la ley de Dios. Ya los 10 mandamientos lo han cambiado por otros que no son lo que la palabra de Dios presenta, sino lo que ellos han decidido, lo que les conviene. Por ejemplo, el segundo mandamiento, ellos lo quitaron de la palabra de Dios y el cuarto lo cambiaron. Sin embargo, como le quitaron uno, le va a dar 9, mientras que la Biblia dice que son 10 mandamientos. Ellos lo que hicieron fue que dividieron el número 10, lo dividieron en 2, pero al final viene siendo el mismo mandamiento, la codicia. Entonces vemos cómo esta bestia espantosa y cómo este sistema cumple la característica de esta última bestia. Podemos ver durante todos estos periodos de cómo Dios revela el futuro, tiempo y medio tiempo, y de cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando se cumplen esos 1260 años, Dios permite que se levante la Revolución Francesa para acabar con este poder maligno, con este tiempo que Dios le permitió a esta bestia dominar. Sin embargo, vemos cómo Dios permite que se levante la Revolución Francesa y le quita ahí el poder civil que era que se había mezclado así el barro con el hierro. Entonces viene Napoleón y le quita, Dios a través de Napoleón le quita el poder civil. Ya ahí le da la herida de muerte a esta bestia y vemos cómo Dios cumple su propósito. Dios permite que pasen cosas y vemos cómo aún hoy influye esto que dice aquí en el capítulo, en el versículo 25 de Daniel 7, de que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Hay muchas personas que están a favor de esto y que abogan por esto, por cambiar la ley de Dios, que dice que es eterna, afirmada eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud.
Y el mismo Jesús dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén, amén, sí, muy increíble esa parte donde vemos que también tiene que cumplir otra característica que se nos estaba quedando, que era que intentara cambiar la ley de Dios y que también fuera de Roma. Y vemos que un solo poder cumple con todas esas características que es el papado, el sistema papal. Aquí no estamos hablando de la Iglesia Católica, de los feligreses católicos, simplemente del sistema al que ellos pertenecen engañadamente, porque es un sistema que viene desde los tiempos del año 313, cuando a través de Constantino, que adoraban al Sol, a Dios Micra y a Baal, se infiltran en el paganismo a través de la iglesia de Pérgamo. Es otro tema que vamos a decirle cómo la iglesia católica, cómo en la iglesia de Pérgamo, que esa etapa donde el paganismo se infiltra en el cristianismo y se mezcla esas cosas paganas a la iglesia, y de ahí nace la iglesia católica. Su dominio siguiente fue la iglesia de Tatira, cuando ya en el año 538 tomó ese dominio. Pero otra profecía que estaremos dando en otro video. Suscríbase al canal si quieren saber más. Y vemos, hermano Benjamín, también, que dice que después de ese reino iba a ser un juicio, iba a haber un juicio, que ese juicio de investigador, y que luego se le entregaría después de ese reino, el reino a los santos de Dios, que lo recibirían. Pero vemos que no se ha recibido, que ya ese reino se le dio la herida de muerte y no ha sido recibido. Para poder entender esto, tenemos que ir del libro de Daniel capítulo 7 y irnos a Apocalipsis, que es un libro paralelo, no sé si tú lo tienes ya, Apocalipsis capítulo 13. Vemos en Apocalipsis capítulo 13 por qué este sistema recibió la herida de muerte a través del poder civil. Porque dice, busca el versículo donde dice que el que mata espada debe ser muerto, para que lo lea. En ese versículo vemos que Dios da una sentencia. Como Cristo le dijo a Pedro cuando sacó la espada para defender su reino y le mochó la oreja al que venía a buscarle, al centurión, y le dijo, no, guarda tu espada. Al que espada mata, a espada debe ser muerto. Y vemos en Apocalipsis capítulo 13 que dice que el que espada mata, a espada debe ser muerto. Y ahí está la paciencia de los santos. Entonces, ¿con qué espada este poder persigue al pueblo de Dios? Vemos en el libro de Romanos, capítulo 13, que hablando de la espada, porque la espada también puede representar la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa el alma, los tuéntalos y todo, y desciende las intenciones. Pero no era con la espada de la palabra de Dios que este reino persigue a los cristianos, sino que era con la espada del poder civil, porque Romanos capítulo 13 dice que el ministro y el magistrado no en vano lleva la espada. O sea, que el poder civil y la autoridad que fue establecida por Dios para llevar orden representa también la espada. Y vimos que el papado en la Edad Media, a través de los presidentes, de los reyes que eran en esos tiempos, perseguía a los cristianos y lo tenía poder regir, lo mataban, lo calcinaban, lo torturaban para que negaran su fe, pero esas gente estaban llenas del Espíritu Santo y no negaban su fe. Entonces vemos que esa herida de mortal que recibió el papado, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, que esa herida de mortal sería ¿qué? Sanada. Y se iba a maravillar toda la tierra en pos de la bestia, o sea, en pos del papado, en pos de ese falso sistema religioso. Toda la tierra iba a ir en pos de ella. Y le adorarán todos los hombres que no están inscritos en dónde. En el libro de la vida del Cordero. O sea, si alguno adora a la bestia, a su imagen, porque hay una imagen de la bestia también, que es los Estados Unidos de América, vemos que nace una nación en Apocalipsis de la tierra, que es como un cordero con dos cuernos. Ahora, ¿qué representan los dos cuernos? Los dos cuernos en Apocalipsis vemos que se representa por, que son, en el libro de Daniel, son reinos. Entonces vemos que una misma nación que nace con dos reinos, ¿verdad? Nace de la tierra. Si las aguas representan pueblos, muchedumbre y naciones donde hay mucha gente, la tierra simboliza donde hay poca gente, y vemos que esta nación que nace después que la bestia de Apocalipsis 13, que es el papado,
recibe la herida mortal. Lo increíble de estos, hermanos, es que en el año 1798 recibe el papado la herida mortal en la Revolución Francesa. Y adivinen en qué año Francia reconoció a Estados Unidos como nación. En el año 1798, Francia es el primer país en reconocer como nación a Estados Unidos, que estaba creciendo. Ahora, estos dos cuernos y esta bestia como de cordero, con dos reinos, tienen que ser dos reinos que Cristo reconoció. Porque el cordero en la Biblia es Cristo. Ahora, ¿cuáles dos reinos Cristo reconoció? Cuando le preguntaron, ¿debemos de pagar tributo al César? Y le dijo, dame la moneda, ¿de quién es? De César. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, no lo mezcla. O sea, dos reinos divididos, el poder civil y la iglesia. Y Estados Unidos nace con esa enmienda que Cristo reconoció. El poder civil y la iglesia. En Estados Unidos el Congreso no puede dar leyes religiosas, ni la religión puede dar leyes civiles. Está dividido. Y vemos claramente que aunque nació con esa forma, terminaría hablando como dragón. O sea, ¿quién es el dragón? Roma. Roma a través de Roma papal. ¿Qué hizo Roma? Persiguió a través de qué? Del poder civil. Hizo lo que hizo Nabucodonosor. Cuando se liga la iglesia y el Estado, siempre hay persecución a los cristianos, a los que quieren servir a Dios según su conciencia. Y vemos que eso es lo que hizo el dragón. Entonces, en Estados Unidos, terminarán haciendo una imagen de la bestia. O sea, terminarán haciendo que el poder civil y la iglesia se mezclen. Entonces, ahí cuando se haga eso, se le va a devolver el poder ¿a quién? A quien lo hacía, al papado. Entonces, la última profecía que falta por cumplirse de Apocalipsis 13 es que el papado se le sane su herida de muerte y vuelva a gobernar sobre los reyes de la tierra. Y Estados Unidos, que es el poder que está predestinado, según la Biblia, a devolverle el poder, también haga lo mismo que hizo el papado en el pasado y persiga a los que no adoren y hagan, ¿qué? Violar los mandamientos de Dios, porque Dios dice en la Biblia que el cuarto mandamiento es el sábado. Pero vimos que este poder iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y cambió el sábado y dijo santificar la fiesta. ¿Y guardan cuál? El domingo, el primer día de la semana, no el séptimo día, que fue el día que Dios reposó y santificó. Entonces, hermano Benjamín, ¿qué tú nos tienes que decir en cuanto a esto? Que vemos que el Dios de la Biblia revela todo lo que ha de acontecer desde antes que sucede y se ha ido cumpliendo todo perfectamente. Sí. Aquí en Apocalipsis 13 vemos cómo surgen estas bestias y vemos esta bestia que surge de la tierra. Vemos cómo Dios levanta a Estados Unidos, que fueron aquellas personas que vinieron huyendo de la persecución, son los que llegan aquí a esta nación, y entonces vemos como Dios le da, vamos a decir, la libertad. Por eso usted va ahora a Estados Unidos y usted puede adorar lo que usted quiera. Si usted quiere adorar un gato ahí, que ese es su Dios, usted puede adorar porque está el poder civil y el poder religioso está separado. Pero hasta aquí todo bien. Pero dice la profecía, así como venimos desde Daniel, la profecía cumpliéndose sobre los metales, sobre las bestias, dice que esta bestia que sube de la tierra le va a dar la autoridad a la primera bestia que recibió una herida de muerte en el 1798, pero que su herida mortal va a ser sanada. Es decir, lo mismo que la bestia hizo en el pasado, en los 1260 años, es lo mismo que va a volver a hacer desde que se le dé, desde que se le sane su herida. Hoy en día su herida se está sanando y poco a poco nosotros vamos entendiendo de cómo las profecías se van cumpliendo a su tiempo. No todo aparece de la nada así, sino que poco a poco las cosas van encajando en su lugar. Y aquí podemos verlos a través de las bestias, de los metales y de cómo surge este poder de la tierra como cordero
manso, pero que al final terminará hablando como dragón. Amén, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Va a haber más temas proféticos, va a haber más temas interesantes. Si tienes algún conocimiento que Dios te ha dado, por favor, compártelo con nosotros en los comentarios. Y antes de finalizar, vamos a orar. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí compartiendo con nuestros hermanos la palabra tuya que se cumple, Señor. Tu palabra es más preciosa y más limpia que toda plata refinada en horno 7 veces, o sea, en su esplendor. Y tu palabra nos santifica, nos purifica y nos hace dignos de conocer a Cristo Jesús por medio de tu palabra, porque Él ha sido testificado en ella y nos da ese gran privilegio. Señor, también te pedimos que cada persona que escuche este tema, tú le des el entendimiento de su cumplimiento y pueda venir a ti y adorarte y postrarte y decir, Señor, justo eres porque como tú lo pensaste, así se ha hecho. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.